Hola, hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestra enseñanza número 7. Dice, ¿por qué creéis que todos los grandes hombres, los iluminados, los genios, tanto de la filosofía como los genios de la música, genios que vinieron a marcar rutas desde mucho antes de los inicios de esta civilización adámica, por qué florecieron culturas vastísimas, culturas amplísimas, cuyas raíces todavía pasan desapercibidas para los investigadores de este tiempo? Esos seres que descendieron procedentes de otros orbes y de otros sistemas solares, sencillamente su descenso obedeció, porque en el cosmos la pluralidad de los mundos habitados y la solidaridad entre los mismos es una realidad. ¿Y en dónde está la solidaridad que el mundo tierra presta a sus semejantes? ¿Cuál es la solidaridad que del mundo tierra se levanta como un mundo que todavía se debate de, del- de la oscuridad de los cultos, en la oscuridad de los dogmas y de las falsas verdades que os van entregando como verdades absolutas? Porque mienten rotundamente aquellos que van pregonando el dominio del cosmos y que están preparando ya la colonización de otros orbes, de otros sistemas solares, como mienten también los que están pregonando el dominio de la ciencia en el campo de la medicina para contrarrestar las enfermedades incurables. Porque estas si así son, es porque así tienen que manifestarse. Y los logros o los triunfos del hombre que serán una realidad cuando éste haga de su profesión un apostolado y comience a penetrar al mundo oculto, donde se incuban las raíces, o sean, las causas de las enfermedades incurables, y no tan solo dedicarse a curar los efectos que mal pueden ser diagnosticados. Entonces, ¿cuál es el progreso de este mundo tierra? Oh almas muy amadas, convenceos de que solamente verdades relativas, como dijera el gran Sócrates en su tiempo, cuando hablaba a sus discípulos de verdades relativas, el hombre está lleno, como está lleno de sofistas también, que se dedican a distorsionar la poca esencia de una gran verdad que pueden conceptuar con su mentalidad viciada y limitada por los dogmas, por la falsedad, como por las conveniencias y todos los aspectos que se han venido entretejiendo para formar una argamasa y poner obstáculos al hombre que realmente quiere investigar y pretende penetrar al mundo del conocimiento que se encuentra en el abstracto. Entonces, ¿cómo va a progresar el mundo y prepararse para esperar un tercer milenio, cuyos destellos están en el horizonte, rasgando la negrura de los dogmas, de las limitaciones, de las ambiciones y rasgando los crespones de luto que oscurecen por completo a este planeta bendecido? ¿Cómo pretenden esperar un tercer milenio que están anunciando a bombo y platillo para seguir el carnaval, para seguir en la comparsa y seguir aumentando la ya por sí crecida cuenta de los montos que cobran a todos los habitantes de este mundo, criaturas que van por la tierra, los unos con el estómago vacío, los otros a medio alimentarse, otros van descalzos, otros cubiertos por la lepra, otros por la sarna y otros por los parásitos? En verdad que diversas naciones se están formando en la lista para la gran comparsa que se está preparando para recibir el tercer milenio, que saben está por penetrar a la tierra, pero lo que no saben es que demasiada luz deslumbra las pupilas y las torna ciegas. Mas os digo, demasiada luz diluye las sombras por densas que éstas sean, y hay aquellos que traten de acallar las voces que doquiera resonarán, anunciando la nueva edad del mentalismo, nueva edad en que el hombre se levantará y dejará de ser esclavo de sus propias ignorancias, esclavo por las conveniencias de los que han hecho un culto, esclavo de los vicios que le han venido fomentando con la finalidad de que nunca se levante. Ay de los explotadores del comercio de la carne de sus semejantes, porque éstos serán abatidos por los huracanes y caerán por el suelo cual ídolos de barro, sí, porque no soportarán el embate de los elementos
que pretenderán barrerlos cual escombro de la misma sociedad. Hay de estos que se alimentaron con el germen de los mismos vicios que fueron sustentados desde muy arriba, con el fin de seguir pervirtiendo a las nuevas generaciones que están levantándose ya y de las que forman parte cientos de miles de niños y niñas que están siendo prostituidos a exprofeso con la finalidad de que no haya mentalidad limpia y de que no haya mentalidad humana capaz de darse cuenta del engaño en que han caído, y no de ahora. Entonces, oh almas muy amadas, a las que pretendo despertar, pretendo que mi mensaje suene en vuestros oídos, de la misma manera en que suena el toque del clarín, despertando al soldado que se ha quedado dormido. Así mi voz pretende despertar a las muchedumbres, que por inanición o por apatía, a causa de haber vivido en el engaño tanto tiempo, ya es difícil que se levanten a la primera voz de alerta que sonará en sus oídos. Pero también os digo que los elementos sabrán despertar a los que van dormidos por conveniencia, con la finalidad de que se den cuenta de que los fuegos fatuos se apagaron y que el pantano de arenas movedizas se estará abriendo a sus pies y serán tragados inmisericordiamente. Porque deben darse cuenta, cuando pretendan huir a las montañas les será imposible, porque sus pies se negarán a sostenerlos, porque antes se acostumbraron a las comodidades de las que está lleno el mal llamado primer mundo. Porque os diría primer mundo en cuanto a los vicios, primer mundo en cuanto a la concupiscencia, en cuanto a la lujuria y a la prostitución, la que ya no pueden abandonar porque forman parte de la misma. Y si esas grandes naciones del primer mundo, oh almas muy amadas, daos cuenta que son a semejanza de enormes caldos de cultivo en los que la transformación de los elementos es una realidad, pues esos mismos elementos se levantarán contra ellos y los abatirán, porque muchos recursos tienen las leyes de mi Padre para abatir al soberbio, como para abatir al que levante su diestra armada para asesinar, para truncar vidas y destruir, porque basta ya del derramamiento de tanta sangre, basta ya de la sangre que se está derramando doquiera, ya es suficiente la inconformidad y la enorme precariedad con que está viviendo el género humano. Por ello os digo, basta ya de tanto crimen y de tanto vicio. Os digo en verdad que llegará el momento en que el planeta, gimiendo, llorando y sacudiéndose, se abra misericordiamente para que en su seno fecundo, en su seno virgen, vaya a consumirse toda esa escoria que está contaminando el ambiente que vosotros respiráis y que ellos mismos están respirando. ¿Y a dónde llegará la humanidad con este caos en que ya estáis y que vosotros todavía no lo apreciáis en su magnitud, porque estáis limitados a estrechos patrones? Empero ya comenzaréis a contemplar el vuelo radiante de las águilas y comprenderéis que solamente el cóndor puede remontarse a las regiones doradas del astro rey. Porque ¿cómo van a levantarse los prisioneros de los vicios? ¿Cómo van a desplegar sus alas esas criaturas que son víctimas de la degeneración y de la enorme prostitución que está cundiendo cual un cáncer? Oh almas a las que vengo a sacudir, os digo en verdad, si vuestra ciencia terrenal dice que el cáncer es incurable, en realidad que los vicios son peor que el cáncer, porque también son una enfermedad a la que están induciendo a los niños y niñas, adultos y jóvenes de todas edades y de todos los estratos sociales, están cayendo en ese inmenso pantano de arenas movedizas. ¿Y cuál es la finalidad, me diréis, de que se nos hable de estas cosas que ya conocemos? Sí, las conocéis a medias, pero si os fuere dado a penetrar a donde se desenvuelven las naciones mal llamadas del primer mundo, os horrorizaríais, porque en realidad que si en Sodoma y en Gomorra esas dos grandes ciudades fueron desaparecidas por el fuego de una erupción volcánica y de sus habitantes no quedó más que aquellos que los que bíblicamente se habla de Lot y su familia,
pero se habla en cierta forma, porque tampoco es veraz que la mujer de Lot quedara convertida en estatua de sal, como se asevera en esas páginas. Pensad mejor que la criatura que vuelve su mirada hacia el pasado se va paralizando, cual estatua pero no de sal, porque el que vuelve sus ojos al pasado es porque le duele el haber abandonado sus vicios, que vienen siendo las verdades propiedades del alma, mismas que nadie puede arrebatarle como no sea por el esfuerzo propio de sí mismo. De ahí que el ser humano le duela dejar sus vicios y superarse para dirigir su vida conforme a la voz de su propia conciencia. Pero, ¿por qué utilizar ejemplos tan fuera de lógica? Considerad mejor que aquellos que escribieron esa historia bíblica, les faltó mucha inspiración, porque tampoco la escribieron con deseos de legar a esta civilización una verdad completa. Porque si así hubiera sido, no existirían ejemplos tan absurdos ni existirían tantos errores entre esas páginas de ahí que solamente hay que sacar el grano, si es que lo encontráis y comprendáis cuál es el grano del que os hablo. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. El maestro está hablando de todo lo que nos han contado en la Biblia, que no ha sido verdad o que son verdades a medias que nos han dado. En realidad los que escribieron la Biblia no nos dieron verdades completas, ni querían enseñar a la gente a que supieran la verdad, porque a ellos era conveniencia para ellos, para en este tiempo, que es el final de los tiempos, ellos quedarán los ricos, los poderosos, los potentados, ellos son los máximos ahorita, los que tienen dinero son los que comen bien, los que viajan, los que tienen vacaciones. Nadie más tenemos tantas vacaciones como ellos, nadie más viajamos al extranjero cada rato, más que los ricos, los poderosos, lo que siempre nos han mentido. Entonces, pues esto es una gran verdad. Y es cierto, entre las páginas de la Biblia dice que Lot quedó paralizada al voltear atrás. Y no es cierto, no, que se hizo estatua de sal. Eso no es cierto. Y esa es una de tantas verdades a medias que nos han dado. Entonces, bueno, pues ahí le dejamos. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye.